Buenos días, amigos televidentes de Punto Crítico. Hoy tenemos que excusar a nuestra compañera Ivonne, que ha tenido algún problema personal y no puede estar con nosotros. Hoy le damos la bienvenida a una persona que hemos estado persiguiendo por algún tiempo. Obviamente que dadas sus ocupaciones, evidentemente que no pudo estar con nosotros antes, pero hemos estado detrás de él. Matías Bosch. Matías Bosch ha estado sosteniendo durante mucho tiempo la inviabilidad del sistema de pensiones de la República Dominicana. No solamente el sistema de pensiones, sino el sistema de seguridad social como un todo, no solamente las pensiones, sino también el sistema de salud. Y ha creado para esos fines el Foro por la Seguridad Social Digna. Y es un esfuerzo importante que ojalá eso se pudiera replicar en otros sectores donde existen problemas similares. Y yo quisiera comenzar este programa, que va a ser dedicado completamente a la seguridad social, preguntándole a Matías Bosch por qué él entiende que la seguridad social no es digna en la República Dominicana. Muchas gracias, Apolinar, por la invitación y por estar en tu programa. Saludos a toda la audiencia. Un gran placer, un gran honor. Si no había estado antes, como tú dices, es porque precisamente todos esos afanes consumen tiempo, requieren tiempo. Decía José Martí que tiempo ese espacio que ocurre entre un suceso y otro. Así que nos ha consumido. Nosotros creemos que la seguridad social en República Dominicana no es digna. Con una respuesta rápida te podría decir, porque no es seguridad social. Porque seguridad social, esas dos palabras, significan que la población de un país, la ciudadanía de un país, es decir, no individuos aislados, sino individuos que son parte de una comunidad política, una comunidad social, una comunidad económica, y por lo tanto tienen lazos de reciprocidad y de mutua corresponsabilidad. Se protegen, están protegidos y protegidas, tienen seguridad, tienen certidumbre, tienen garantías, tienen protección. Y es social porque no depende de la suerte de cada uno o de cada una. Sobre todo en un país donde el 70%, el 50% de la población gana menos de 14.000 pesos, de la ocupada formalmente. En un país con tantas precariedades, con tantas privaciones, que tú digas, las personas van a tener las pensiones, la salud, la protección frente a enfermedades o accidentes del trabajo, que su bolsillo, que su apellido, que su clase social, que su género le permita, es tú decir de golpe y porrazo que la mayoría de la sociedad está condenada al sufrimiento. Y si eso además no es porque hay desorden o porque hay falta de recursos, sino que porque se organizó concienzudamente, con especialistas dedicados a ello, con profesionales del derecho, un aparato legal y un aparato institucional como el llamado Sistema Dominicano de Seguridad Social y su ley 8701, tú dices, pero es que además todo eso es para que funcione un lucrativo negocio, un mega negocio. Entonces, por supuesto, donde no hay derechos, donde las personas no tienen garantizados derechos fundamentales, no hay libertad, no hay dignidad. Las personas están condenadas a la limosna, a la dádiva, al padecimiento, sin escapatoria. Y un sistema institucional que te dicen, no, eso es así, sopórtalo, vive con ello. Entonces, por supuesto que no tenemos una seguridad, ni siquiera tenemos una seguridad social. Y por eso hemos lanzado la idea, el proyecto, que cada vez encuentra más personas que abrazan la idea, una
coalición por la seguridad social digna, porque entendemos que 20 años después llegó la hora en que las dominicanas y los dominicanos, sin importar si lo hacen desde una organización o individualmente, tienen suficiente indignación acumulada porque sus derechos han sido violados para generar un negocio, como para decir que son y deben ser los agentes de transformación de esa realidad. Esa realidad no es una condena, no es un destino, fue construida. La podemos desconstruir y construir otra, la que de verdad merece el pueblo dominicano, que además, una cuestión básica, cumpla con la Constitución, artículos 60 y 61, la seguridad social y la salud integral son derechos de todo dominicano y de toda dominicana, no una dádiva ni una mercancía de empresas que deciden si la dan o no. En cambio, hoy se publica en la prensa de que las AFP han tenido una ganancia extraordinaria durante el último trimestre, independientemente de que se haya hecho una modificación a la ley y que esa supuesta modificación a la ley iba a reducir sus beneficios. Esa es la contrapartida justamente de lo que acabas de describir, es decir, la gente no tiene una seguridad social, pero por otro lado sí está garantizando beneficios extraordinarios para esas empresas. ¿De dónde vienen esos beneficios? Tú recordarás, Apolinar, y parte del público que nos ve, que fue el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, quien dijo en su momento: aquí no se está generando seguridad social, aquí se está generando un negocio seguro. Lo digo para una persona que nadie puede acusar de ser enemigo del empresariado, ni mucho menos. Aquí lo que se está usando es mecanismos fundamentales de una seguridad social, que es que las personas tengan que cotizar, pero todo diseñado según lo que vieron en Chile, según lo que recomendó el Banco Mundial, según la lógica del BID, del FMI, etcétera, en estas políticas de condicionamiento a los países para crear un ahorro forzado, pero un ahorro en manos de empresas financieras y ya en manos de empresas transnacionales. Yendo hacia lo que tú estás diciendo, en 2019, 27 de febrero, ocurre algo. El expresidente Danilo Medina da su discurso de rendición de cuentas y dice que se va a presentar un proyecto de ley frente a lo que pasa en la seguridad social con las pensiones. Todo el mundo entendió que se estaba haciendo un acto patriótico con eso. ¿Por qué? Porque se ha venido acumulando por los años indignación sobre cómo a las personas le niegan las pensiones por discapacidad, las pensiones por sobrevivencia, pero además las personas saben que van a tener las peores pensiones de América Latina. Eso se sabe. Esas pensiones, por cierto, de discapacidad y de sobrevivencia que se manejan como seguro, las AFP las han vendido. La población es importante que sepa eso. Su seguro de vejez y de sobrevivencia, que no es una pensión, sino por la ley es un seguro, las AFP la han vendido en un mercado de segundo piso a empresas aseguradoras, cuyo negocio es no pagarlo. Por eso es que no se pagan esas pensiones. Pero bueno, entonces había ya propuestas sobre la mesa. Las centrales sindicales habían presentado una buena propuesta de sustitución de este modelo por un modelo de verdadera seguridad social que le garantice a las personas su pensión. De la nada, llevábamos 2016, 2017, 2018 en eso, de la nada, de la manga, el expresidente Medina se sacó esta propuesta. Una semana después, nosotros estábamos publicando, nos demoramos una semana más en revisarlo bien y en editarlo y en diseñarlo que lo que nos demoramos en sacar los datos. Porque era obvio lo que estaba pasando. Se estaba presentando que se bajaba la comisión, había una comisión administrativa y una comisión por la rentabilidad en el fondo, que andaba entre el 25 y el 30% de la rentabilidad obtenida en el mercado de inversiones, fundamentalmente prestándole al Estado, es decir, prestándonos a nosotros mismos. Y sustituir eso por una comisión bajita de 1.2 y que se va a ir bajando en el tiempo, ¿verdad? Y
Y eso aparecía como una disminución descomunal del 25 al 1.2%. Primero nosotros dijimos, no es verdad que reducir las ganancias de la AFP va a cambiar la realidad de las pensiones de la gente, porque un problema de base es que la gente se va a pensionar por una cuenta individual, y en un país donde las personas tienen empleos inestables y bajos salarios, decirle a la gente que se va a pensionar por cuenta individual es condenarlas a la miseria. No aquí solamente, en Chile, en Colombia, donde quiera que se haya implementado. Por eso en Chile ese sistema se va a barrer con la nueva constitución, porque es un fracaso. Y se supone que los sistemas de seguridad social deben adaptarse a los países, no los países al negocio de unas empresas financieras. Entonces nosotros dijimos, hay una trampa, porque claro, tú estás diciendo que baja de un 25 a un 1.2%, pero uno es sobre la rentabilidad y ese 1% es sobre el fondo que las AFP están manejando. Sobre 500.000 millones de pesos, sobre 600.000 millones de pesos, sobre 700.000 millones de pesos. Y nosotros dijimos, de manera truculenta, con una trampa, con una ilusión, con un acto de magia, le están vendiendo al país que va a haber una rebaja en las ganancias de las AFP, cuando en realidad las AFP ahora sí que no van a tener que dar ni un golpe de verdad. Porque solamente por la obligación de las personas compulsivamente a cotizar, cada vez va a entrar más dinero. Y las AFP van a tener garantizada su ingreso y su ganancia, sentados, completamente sentados, solamente porque ese dinero les entre. Un error que nosotros cometimos. Nosotros dijimos, les quitaron el dolor de cabeza. Ya ni siquiera se tienen que preocupar si sus inversiones, de nuevo, sobre todo en deuda pública, son rentables. Solamente con que ingresen cotizaciones ya tienen ganancia asegurada. No vimos hasta qué punto, ese fue nuestro error, que no vimos hasta qué punto eso iba a llegar. Pues llegó al punto que en el año 2020, con una pérdida de 300.000 cotizantes, de 12.000 empleadores, ¿sí? Nosotros resulta hacer que vimos que las AFP se ganaron más dinero en 2020 que en 2018, un año de éxito económico. Esa es la realidad. Es decir, el gobierno dominicano y el Congreso, pese a todas las advertencias que se hicieron, le dieron con la ley 1320 a las AFP una garantía de rentabilidad creciente, sin obstáculos y sin preocupaciones. Por eso es que hoy sabemos que las AFP están ganando y seguramente este año y el que viene y el que sigue vamos a ver que cada vez van a ganar más. Mientras, como tú dices, a la población dominicana se le niega las pensiones por discapacidad, las pensiones por sobrevivencia. Y tenemos proyectadas unas pensiones que van a ser del 23% del salario, que significa que para la mayoría de los dominicanos van a ser pensiones de 3.000, de 4.000, de 5.000 pesos y hasta que se les acabe. Porque en este sistema de cuentas individuales, tú primero te pensionas con lo que ahorraste. Y eso con una fórmula que te la estiran. Pero cuando además se te acabe, se te acabó. Y si estás pasando hambre y te mueres de hambre en la calle, a nadie le importa. Y eso es legal. Esa es lo que estamos viviendo, que es legal el asalto a la economía, a los empleadores, a los empleados. Es legal el asalto a la vida de las personas. Es legal transformar un Estado social y democrático de derecho en un Estado de saqueo y de sálvese quien pueda. Entonces, en una sociedad donde evidentemente que el salario mínimo ni siquiera alcanza para cubrir el 50% de la canasta básica, entonces los trabajadores se van a retirar con un 23% de su último salario, lo que significa que estamos hablando alrededor de 2.300 pesos. Si se toma en consideración que la canasta básica calculada para el primer quintil de la población por el Banco Central es alrededor de 22.000 pesos, evidentemente que esa gente cómo vive y qué garantía tiene de que de alguna manera se pueda, digamos, tratar de resolver ese problema, porque según tengo entendido, no solamente es
que no recibo todo lo que ahorré, sino que para recibir todo lo que ahorré debo vivir alrededor de 110 años. Entonces, evidentemente que legalmente se codificó y se hizo ese negocio. O sea, se creó legalmente un negocio que obviamente perjudicaría a la mayoría de la gente que se pensiona en este país. Fíjate, tenemos esa tabla de edades que tú estás diciendo, que proyecta que la gente vive hasta 110 años. Y una fórmula de cálculo. En Chile, por ejemplo, la periodista Alejandra Matus demostró cómo esa fórmula está deliberadamente creada y la Superintendencia de Pensiones en República Dominicana existe para lo mismo que la Superintendencia de Pensiones en Chile. Existe para que el negocio funcione. Deliberadamente la fórmula está creada para que la AFP retenga el mayor tiempo posible el dinero de las personas y las personas reciban la menor cantidad cada mes. Pero además, de nuevo, como la persona solamente tiene en su cuenta que la mayoría de la población es una cuentecita de que lleguen a tener las 300 cotizaciones, que la mayoría no va a llegar. ¿Sí? Es una cuentecita. Esa cuentecita, cada vez que te saquen dinero, una vez al año, te van a volver a calcular. Y cada año tú vas a tener una pensión más chiquita, más chiquita, más chiquita. Mientras la AFP gana, gana y gana. Y ni hablar de esa población, que es alrededor del 60% de la población trabajadora que trabaja en lo que se llama la informalidad. ¿Qué es la posibilidad de trabajo que deja una economía como la dominicana? Esa población, como para la AFP no es rentable, sencillamente está fuera. Esa población ni siquiera va a poder ser saqueada como la población que desde que consigue un trabajo formal está obligada a entregarle su dinero, y los empleadores. Entonces, nosotros tenemos que parar esto por un asunto de decencia. El presidente habló de regeneración democrática. ¿Cómo? No hay ningún argumento que diga que un Estado social y democrático de derecho, si se critica el peaje de sombra, si se critica el robo de unos funcionarios o familiares de funcionarios públicos con contratas, ¿cómo va a ser que en una democracia funcional y que se respete, en un Estado social y democrático de derecho, una ley obliga a la población a entregarle su dinero para que lo que la Constitución, que es un derecho, dice que es un derecho, se transforme en una fuente de negocio para grupos económicos archipoderosos y la población quede completamente despojada e incluso más de la mitad de la población quede sin absolutamente nada? Eso solamente puede estar ocurriendo porque una clase política, porque las instituciones están subordinadas a los intereses, deseos y objetivos de esos pequeños grupos económicos. Y eso es antidemocrático, eso es dictatorial, eso pasa en las pensiones y pasa en la salud, porque en la salud pasa lo mismo o peor. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, esto se trata de recuperar derechos, esto se trata de recuperar dignidad, esto se trata de poner en orden la economía, tanto de los trabajadores y trabajadoras como de los empleadores. Los empleadores están siendo saqueados también, en un país donde el 95% de los empleadores y empleadoras son micro, pequeñas y medianas empresas. Y se trata de poner decencia democrática. No puede estar el país legislando como con la ley 8701 y la ley 1320 para darle en el gusto a 5, 6, 10 familias, cuando la inmensa mayoría de los dominicanos y las dominicanas se le está condenando al hambre, al sufrimiento y a tener una situación peor que la que se ha visto en Chile, que mira en lo que ha derivado en ese estallido social de 2019. Pero es importante señalar que si bien es cierto, por un lado, las personas no están recibiendo ningún tipo de beneficio de ese sistema de seguridad social, por otro lado, los grandes ahorros que cada uno de los trabajadores aporta a esa seguridad social han sido utilizados para hacer inversiones millonarias por parte de grupos privados en la República Dominicana, de tal manera que efectivamente sí está sirviendo
para que una clase empresarial aproveche los beneficios de los sacrificios de la mayoría de los trabajadores dominicanos y hagan negocios importantes. O sea que no solamente es importante desde el punto de vista de la regeneración de esa ley para que se beneficie la mayoría de quienes aportan, sino también es importante ver que los beneficios de los trabajadores se están viendo, pero en otro sitio. Y algo más todavía, más importante. O sea, yo no estoy en desacuerdo en que usen ese tipo de ahorro, pero recibe el asalariado el mismo tipo de beneficio que recibe el sector privado por la inversión que hace utilizando esos fondos. Por supuesto que no. Nosotros hemos tenido rentabilidades para los trabajadores y trabajadoras cotizantes del 5%, mientras algunas AFP han llegado a obtener rentabilidades sobre el patrimonio del 50%. En Chile, en este año, la rentabilidad de las AFP sobre el patrimonio ha sido de un 23%. En República Dominicana hay AFP que han llegado a tener rentabilidades del 50% con los ahorros de la gente. Una parte, no menor, como tú dices, la parte más significativa, ellos la usan en tomar nuestro dinero y prestarle al Estado, que es prestarnos a nosotros mismos, y cobrarle al Estado ¿de qué? De nuestros propios impuestos, y con eso aumentar sus ganancias, hasta de un 50% sobre el patrimonio. Pero otra parte, que es menor, pero es mucho, en miles de millones de pesos, lo invierten en sus propios bancos, y lo invierten en sus propias empresas privadas y quieren ampliarlo más. ¿Cuál fue el anuncio con la nueva ley del mercado de valores? Su viejo sueño dorado. Ellos quieren poder invertir esos fondos en el mercado de valores, y no solamente aquí, quieren invertirlo fuera del país. Es decir, quieren expropiar el dinero de la economía dominicana para llevarlo a donde les sea más rentable, a cuenta y riesgo de la gente, como pasó por ejemplo de nuevo en Chile, que con la crisis de 2008 se perdió una parte significativa de los fondos. Un dato para terminar la respuesta: el artículo 50 de la ley 8701 dice que el dinero de los fondos de pensiones, artículo 50, dice, se debía invertir en industria, en agropecuaria, en construcción y en actividades que generen empleo. ¿Por qué en 20 años nunca nadie ha fiscalizado que se invierte en todo menos en actividades que generen empleo, en industria, en construcción de vivienda, en agropecuaria? O sea, ni siquiera se usa para dinamizar la economía dominicana. Es un negocio absolutamente parasitario que ni da pensiones, ni da prosperidad económica, solo le da prosperidad a los grupos, y las instituciones le hacen el favor y le cuidan el negocio. Vamos a seguir conversando con Matías Bosch sobre la seguridad social en la República Dominicana. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta con ustedes, amigos televidentes de Punto Crítico, y tenemos con nosotros a Matías Bosch. Y esta mañana hemos estado conversando en la primera parte del programa sobre el sistema de seguridad social, particularmente el sistema de pensiones. Ahora vamos a dedicarle un poco de tiempo, Matías, ¿qué te parece?, al sistema de seguridad de salud. O sea, el sistema de salud. Hemos visto que ha habido mucha gente que se ha quejado amargamente de que no recibe servicios de salud en la República Dominicana. Claro. Y evidentemente las personas que están en ese régimen de seguridad de salud son la gente que no puede tener el seguro internacional, que no tiene el millón de pesos que exigen generalmente las clínicas de este país para atender a un paciente que llega con alguna emergencia. ¿Cómo ese sistema de salud ayuda o desayuda a la población dominicana? Lo primero que hace cualquier sistema de aseguramiento mercantilista como el que se impuso en República Dominicana, fíjate que aquí en una misma ley impusieron el combo completo.
de Chile, de Colombia, y pusieron el combo completo, con una sola ley. Entonces, lo primero que tiene que hacer un sistema de aseguramiento, que de nuevo, la gente dice, el seguro médico, no, el seguro médico, se llaman administradoras de riesgo en salud. ¿Por qué? Porque lo que ellas hacen es decir, las personas no son sujetos de derecho. No son sujetos del derecho fundamental a la salud integral, no. Son portadores de riesgo en función de su edad, de su género, de su nivel socioeconómico, del lugar donde viven, ¿sí? Entonces, ellas lo que hacen es administrar entre lo que tú representas como riesgo y los ingresos que tú aportas para garantizarse una rentabilidad. Eso es lo que tú eres, una fuente de rentabilidad. Tú y también los médicos, médicas, trabajadores de la salud, que son la mano de obra de las ARS, que son grandes perjudicados también. Hay miles de médicas y de médicos, por ejemplo, que no les dan el famoso código. Y de esa manera las ARS seleccionan, ¿sí? Y discriminan desde dónde extraen la rentabilidad. Entonces, una de las primeras cosas que hacen, volviendo a lo que estaba diciendo, es convertir la salud en un catálogo. Yo tengo un derecho a la salud integral, yo lo convierto en un catálogo. Ese catálogo en República Dominicana, en algún momento, que no está en la ley propiamente tal, se llamó Plan Básico. Pero como ese Plan Básico no le convenía tampoco, entonces crearon el famoso PDSS, el Plan de Servicios de Salud. Lo que te quiero decir es que cuando uno va y le dicen eso está en el plan o no está en el plan, ese plan es ilegal. Y es un plan que ni siquiera se hizo sobre la base de lo que dice el Ministerio de Salud o el Servicio Nacional de Salud, de acuerdo, ¿verdad?, a las necesidades estudiadas de la población dominicana. No, se hizo por el criterio empresarial, en qué se pierde dinero y en qué se gana dinero. Luego que tú tienes recortado el derecho, por eso es que a la gente les pasa que la medicina no está, que el procedimiento no está, que la operación no está, y mientras las ARS están ganando y ganando y ganando dinero, ¿sí?, las personas ven servicios públicos deteriorados porque el Estado no cumple con el deber, sino que apoya el negocio, ¿sí? Pero además las personas le dicen, bueno, está pero no se te va a cubrir, está pero no te alcanza, porque entonces están todos los mecanismos internos de las ARS, las famosas glosas, que es cómo indagar en la indicación médica, en el procedimiento que se te hizo, etcétera, para que a ti encontrarte qué no se te va a cubrir y rechazártelo. Esa es la única manera en que las ARS pueden obtener ganancias, inclusive para las personas que pagan sus planes complementarios, incluso los más caros. Hay procedimientos que se lo dejan fuera. Yo tengo un caso muy conocido de hace muy pocos días. Una persona fue operada, tiene el plan complementario más caro, lo paga de su bolsillo todos los meses para tenerlo, dada la precariedad del famoso PDSS, que no es el plan básico, ya les dije que todo eso es ilegal, y hecho por un estado aparte que ellas se crearon, que es el famoso Consejo Nacional de la Seguridad Social, y además la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Pensiones, que son entidades, son congresos aparte, porque ellos son un mundo aparte. Entonces, esta persona se fue a operar, el plan más caro le cubría la operación, pero esa operación requiere un instrumental sin el cual esa operación no se puede hacer. Pues esa persona, pagando el plan complementario más caro, no le cubrieron el instrumental sin el cual no se podía hacer la operación, y esa persona tuvo que pagarlo de su bolsillo, varios miles de pesos, que tú le dejas a la mayoría de la población dominicana. Entonces, esa población dominicana además ha sido partida en dos. Los que están en un trabajo formal tienen que ir a la ARS privada a sufrir todo esto. Y los que están
Y los que no, entonces son la población para ellos sobrante, que van a los hospitales. la población no rentable, entonces, y los gobiernos se ufanan de darle un carnet del SENASA subsidiado. Pero ese SENASA subsidiado, si el ilegal plan básico, en el contributivo, tú tienes que un cápita de 1.000 pesos y fracción, en ese subsidiado es de 200 pesos. O sea, tú tienes una población con un seguro financiado en la quinta parte. O sea, tú tienes a una población dominicana de primera y una población dominicana de segunda y una población dominicana de tercera. Todo de acuerdo a si es rentable o no es rentable para el negocio. Si a eso tú le añades que esa población va a los hospitales públicos, que los hospitales públicos son condenados, obligados a autofinanciarse, y el Estado no cumple con el 4% del PIB para la salud que está en la ley 0112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y ningún gobierno de 2012 para acá la ha cumplido, entonces tú lo que tienes es un sistema público deteriorándose y gente con un seguro miserable teniendo que ir a buscar cómo se salva, y otras personas que cotizan y dicen que le van a cubrir, pero en realidad viven las mismas precariedades. Y por eso tú ves que permanentemente la gente está haciendo un SAN, pidiendo por las redes sociales, llamando a los programas de televisión, llamando a los políticos, pidiendo que le donen un empresario para la operación de un hijo, para el tratamiento de la mamá, para un tratamiento de cáncer, etcétera. La famosa categoría de las enfermedades catastróficas, ese es un criterio financiero. Las enfermedades no son catastróficas, las enfermedades son enfermedades y las padece un ser humano. Pero lo que se mira no es la condición humana y cómo salvarlo, sino cuánto va a costar y si hay dinero o no hay dinero. En esas condiciones, es tan brutal el negocio que las ARS en 2020, en plena pandemia, con un país y el mundo en emergencia sanitaria, con 300.000 cotizantes menos, con 12.000 empleadores menos, las ARS privadas se ganaron en este país 3.600 millones de pesos, más del doble de lo que se ganaron en 2019. Que fue un año normal. Que fue un año normal, más del doble. O sea, la pandemia de este país fue el éxito de las ARS. Pero además, todos nosotros y todas nosotras le hemos pagado a las ARS lo siguiente. Ellas cubren hasta 1 millón de pesos por internamiento. Ellas dijeron, vamos a cubrir los internamientos por COVID. Falso. Todo lo que va del 1 millón de pesos para arriba se lo hemos tenido que pagar de los fondos de la Seguridad Social. Le hemos tenido que pagar por las pruebas PCR y se dieron el lujo de hacer que el Estado nos prohibiera las pruebas PCR. Le hemos tenido que pagar, además, por mantenerle el seguro de salud el inseguro ese a las personas que perdieron el empleo y entraron en fase. Nosotros se lo hemos tenido que pagar. Es decir, la sociedad dominicana ha tenido que subsidiar para que las ARS ganen dinero mientras la gente está necesitando servicios, mientras los médicos y las médicas están necesitando protección, mientras en los hospitales se necesita equipos, ventiladores, respiradores, pruebas PCR, vacunas. Nosotros hemos subsidiado las ganancias de las ARS. Y esto llegó a un nivel tal que las ARS se dieron el lujo de decirle a los médicos, si ustedes quieren que les mejoremos la tarifa, a nosotros hay que darnos más dinero. Tuvieron la cachaza de salir a decirle a este país que si no le pagábamos todo ese dinero, ellas iban a dejar de cubrirle las hospitalizaciones a los pacientes COVID. O sea, una amenaza a la seguridad pública, al orden público, a la paz del país, a la seguridad nacional. Pero el gobierno no reaccionó a esa declaración. No, todo lo contrario. Se sentaron en la mesa y les pagaron 10.000 millones de pesos a las ARS, chantajeando al país. ¿Ustedes se imaginan que alguien dijera que va a condenar a la muerte a una sola persona? Pues las ARS dijeron en este país que los que estaban internos con COVID, ellas sencillamente les dejaban de cubrir si no se les pagaba. Y fueron y les pagaron. Porque aquí así es que estamos viviendo. Entonces, ¿qué sistema es este? Un sistema que lo único que vive es para lucrar.
que deja en la desprotección a la persona y que en la mayor crisis de salud del mundo y del país, la sociedad le tiene que garantizar su ganancia, mientras ellas no solamente desprotegen, sino que amenazan con dejar a la gente sin cobertura. Todo esto no pasa porque falte dinero. El dinero sobra. Lo que pasa es que han obligado a la gente a vivir del seguro contributivo o del seguro subsidiado y de su bolsillo, porque los dominicanos pagamos 5 veces la salud. Pagamos los impuestos que van para la salud pública como debería ser. Pagamos con nuestros impuestos también el seguro SENASA. Pagamos el seguro contributivo, el inseguro. Pagamos los planes complementarios. Y como eso no basta, entonces un 50% del costo lo pagamos directo del bolsillo. Estamos pagando 5 veces. Eso no puede ser. Entonces nosotros sencillamente ahí lo que proponemos. Otro dato, entre ARS y IFP han consumido ya más de 140.000 millones de pesos de la sociedad, entre ganancias y gastos administrativos. Todos esos edificios, cuando usted ve los edificios que tienen las AFP y las ARS, cuando ustedes ven los lujos de sus equipos gerenciales, cuando ustedes ven la publicidad de las ARS y de la AFP, sepan que cada peso de eso es el peso que ustedes le dicen: esa pensión no se te va a dar, esa pensión de tu familiar que falleció no se te va a dar, ese medicamento no se te cubre, ese procedimiento no se te cubre. De ahí sale el dinero. Y además agreguemos, en este país, además violan la ley, violan la sentencia del Tribunal Constitucional, porque tienen a casi el 50% de los empleados públicos en los seguros contributivos privados que deberían estar en SENASA. O sea, ponen a funcionarios públicos con salarios públicos a financiarles, violando la ley, que es corrupción. Y las dos principales ARS que están manejando el 70% del dinero no son ya ni siquiera empresas dominicanas, son empresas foráneas. Es decir, la salud de los dominicanos, el dinero de los dominicanos, al punto que amenazaron con dejar a los pacientes COVID sin cobertura, están a merced de los intereses de empresas foráneas. Es un asunto de seguridad nacional. Entonces, ¿podemos seguir así? Y los reguladores del sistema, porque el sistema tiene reguladores, obviamente, que ven por la parte pública de ese sistema de salud. ¿Qué pasa con ellos? ¿No intervienen? ¿No tienen nada que decir? Es que esa ley y todas las resoluciones que se han hecho en ese país a la medida que se han construido están hechas para que el negocio funcione y para darle legitimidad a ese modelo y darle supuesta legalidad a ese modelo. Por lo tanto, los supervisores, los reguladores, la función que tienen, no solo aquí, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, es que el sistema esté revestido de legalidad. Porque si cualquier regulador y legislador que debería fiscalizar estuviera ocupado de los derechos de la gente, sabría que este sistema es sencillamente un fracaso para la población, un éxito para las AFP y las ARS, un rotundo fracaso. Además, lamentablemente, nosotros tenemos un sistema de seguridad social que está dirigido por personas que tienen salarios de mega lujo pagados por todos nosotros, que es otra distorsión absoluta, porque tienen todos los incentivos para que esto siga funcionando. Y tenemos legisladores que se crearon un sistema de pensiones aparte, que no está manejado por AFP, ni son cuentas individuales. Los legisladores sí saben que a X años de trabajo le va a tocar un porcentaje decente de su salario, que en su caso es muy buen salario, y además tienen un seguro internacional. Entonces nosotros tenemos a quienes deberían estar fiscalizando y viendo lo que está pasando con todos los incentivos para entender que esto está de maravilla y esto está pésimo. Entonces la ley está diseñada para que sea así. Las instituciones están diseñadas para que sea así. Lamentablemente el funcionariado es metido dentro de ese enfoque. Ellos además formaron a la gente para que creyeran que este modelo podía funcionar, pero esto no resiste más. Esto es un fracaso para la población. Todos los que vivimos esto sabemos
que es un rotundo fracaso. Pero si la ley es el marco de funcionamiento de ese sistema de seguridad, tanto de salud como de pensiones, está hecho para hacer beneficios, entonces los reguladores no pueden hacer nada, porque lo que tienen es que sencillamente hacer cumplir una ley que justamente está diseñada para beneficiar a un grupo. Totalmente. Entonces digamos, las aspiraciones, por ejemplo, de la sociedad, en este caso sería barrer de arriba hasta abajo de la ley 8701 y reformar absolutamente todo lo que está ahí. La ley 8701 de punta a cabo es una ley creada para que, primero, la gente no tenga derecho a nada. Si la seguridad social debería ser que las personas tenemos seguridad, garantía, protección en la enfermedad, en la discapacidad, en los accidentes y enfermedades del trabajo, ¿sí? Esta ley lo único que da de punta a cabo es incertidumbre. Segundo, generar negocio para todas las empresas que se introducen en el sistema. Y tercero, hacer que el Estado esté a la disposición y en función de que eso funcione así. Y lo primero que hace en sus principios es la famosa separación de funciones. Suena precioso. Cuando usted lo lee, lo que dice es: el Estado no se puede meter en la provisión de servicios. O sea, este modelo, su ideal es que no existan hospitales públicos, es que no existan consultorios, es que no exista el INAVIMA, es que no exista nada que no sea manejado por privados y el Estado sencillamente mire y le dé a esto visos de legalidad. Y esto hay que decirlo, es un sistema de corrupción legalizada. Pero ya el gobierno los llamó a ustedes, por ejemplo, para la famosa 12 reformas que tiene para el sistema de salud. ¿No los ha llamado para discutir cuáles son los puntos de vista que tiene la coalición? La alarma es mayúscula y te termino esa idea. Este es un sistema de corrupción legalizada. Porque lo que hemos explicado es que el dinero que debería estar para pensiones, para salud, para protección en accidentes y ocupaciones laborales, en realidad es tomado para hacer negocio, solamente que es legal. Es como si tú hicieras una ley para que los funcionarios pudiesen robar y no hubiesen penas. Esta es una ley que le permite a unos privados enriquecerse dejando sin derechos a las personas. No nos han llamado y es muy preocupante, porque en este país ya ha habido vistas públicas y desde marzo para acá ha estado funcionando una comisión bicameral del Congreso donde todos los actores han ido a hablar con propuestas en mano, en el caso de las ARS y de las AFP, para profundizar este modelo. Las ARS, para que sepan los médicos y los dueños y dueñas de clínicas, la aspiración que tienen, como en Chile, es ser dueños de clínicas y de farmacias, la integración vertical. Eso significa que la ARS va a tener en sus manos imponerle a los médicos y a las médicas todavía más sus reglas del juego, porque van a ser los dueños, pero además va a tener en sus manos cómo hacer que la persona que no les puede pagar contener los costos. Porque si tú vienes a mí y tu seguro es un seguro precario, yo no te quiero y te voy a condenar a ti a tener la menor cantidad de servicios, y a la persona que tenga seguros caros, pues sacarle el jugo y hacerle pasar todos los procedimientos del mundo que haya que hacer con tal de que me deje dinero en la clínica. Atención a los dueños y dueñas de clínica, a los médicos y a las médicas. Pero todo el mundo ha ido ahí y ha planteado en las vistas públicas y en la comisión sus ideas, su visión y sus propuestas. Es alarmante que el presidente esté diciendo que ahora se va a armar un diálogo paralelo que no tiene esa misión ni legal ni constitucional para discutir lo que en el Congreso se ha estado discutiendo. Ya esto ha pasado suficiente. Pasó con la ley 8701, pasó con la ley 1320. Nosotros no podemos aceptar ninguna discusión que no sea democrática y donde no sean los intereses de la sociedad los que primen. No se puede soportar más, Matías, discusiones a puertas cerradas. Nosotros te tenemos que volver a invitar porque todavía hay mucha tela que cortar en este tema de la seguridad social. Amigos televidentes y amigos de Punto Crítico, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y les citamos para mañana nueva vez para que sintonicen Punto Crítico. Muchas gracias.